Bueno, vamos a tirar las cartas sobre la mesa porque hemos planteado, como lo hacemos habitualmente los viernes, poder darnos un espacio como para charlar acerca de algunos temas que nos tocan de manera transversal, ¿no? Y en esa transversalidad de hechos de la vida cotidiana, en más de una ocasión uno escucha decir, no, lo que pasa es que antes era mejor. Como una suerte de derivación de que en tu tiempo pasaba tal cosa, como si este no fuese mi tiempo también, ¿no? Ahora, ¿es cierto que todo tiempo pasado fue mejor? Bueno, aquí están con nosotros, además de Luciano, está el señor Miguel Sabone. ¿Cómo le va, estimado Muy Miguel? buenos días, Agustín. Bueno, y también Marcelo Dalton. ¿Cómo le va, Marcelo? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno. Eh, ¿Por dónde quieren arrancar? Lo planteamos como una pregunta. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? Se dice en términos de afirmación. Claro, y en referencia a que vos haciendo una comparación con el presente hacia el pasado, mirás hacia el pasado porque el pasado está resuelto, el presente siempre es un devenir constante. Por lo cual estás haciendo una locuración sobre la nada. A ver, vos decís que esto es una cuestión inconducente. Sí, porque aparte vos tenés que pensar, se me ocurren varias maldades, perdón, pero A esta ver, mañana pero me ¿por qué el levanté presente sería la nada? Porque pensá esto, ¿no? Primero hay que partir cuál es la concepción del tiempo. Pero no voy a meterme en eso, sino más que nada es ¿de dónde mirás? ¿Qué recordás? Un ejemplo, vos pensá esto, algún hecho de tu historia personal cuando eras niño. No nos planteemos como la historia de cada uno. Es una construcción Sí, social. que Un se ejemplo, socializa. los modelos de familias anteriores que nosotros teníamos de nuestros abuelos, en el concepto en el tiempo que viven nuestros abuelos. Son totalmente diferentes a estos tiempos, donde la familia como Pero institución si está recién en me decía crisis. que hablar del tiempo era hablar de la nada. Yo sigo pensando lo mismo. pero no quiero meterme ahí. ¿Pero me llevaste para atrás? ¿Cómo es eso? No quiero meterme todavía en la definición del tiempo. A ver, ¿qué juego nos está planteando acá el caballero? Yo creo que plantea un juego que es complejo porque aparte, siendo su lugar cómodo la filosofía, se para en 2 o 3 escuelas y responde desde cada lado a sí mismo. Yo creo que es una expresión popular que tiene un concepto socialmente aceptado. Y otra cosa es tal vez cuando empezamos a desagregar los significados de las palabras e irnos a lo que significaba por su origen o a lo que entendemos cada uno por ese tiempo o la realidad. En ese sentido, cuando hablamos de todo tiempo pasado fue mejor, hay una mirada crítica de nuestra realidad actual y un anhelo de eso que pasó, que entendemos que en algún punto funcionó o nos dio mejores resultados. Es más común escuchar esto en alguien que tiene cierta experiencia o cierto tiempo de vida que en personas más jóvenes, donde su presente es su tiempo. Ahora, ¿Por qué el presente de los jóvenes es su tiempo y el presente de los adultos no es su tiempo? No sé. te cambio la pregunta. ¿Cómo mide el pasado un joven? ¿Cuánto pasado hay para comparar? Porque juega con el aquí y ahora el joven. Nosotros Tenemos Estoy obligado a experticia. responder. Acá tenemos un joven. Claro, nosotros tenemos experticia. Y el joven vive la constante, el Hablará aquí por y ahora. usted. Uno es un constante aprendiz de la vida. Ahora son todos bebés de pecho. Yo lo que iba a preguntar en primer lugar, escuchándolos, como siempre es muy interesante, es, ¿no tendrá que ver una cuestión de que al vivir el momento presente no le damos el valor? No sé si se divide en franjas etarias, como mencionaban recién, el recorrido que tiene una persona a lo largo de la vida le da ese bagaje para construir esa frase de tal tiempo fue mejor. ¿Tiene que ver esta cuestión por ahí con la juventud de no valorizar el momento presente? A ver, yo que trabajo con jóvenes, hay un valor de la juventud con el presente. Es más, los pienso normalmente hacia el futuro. Con los jóvenes que yo me muevo, normalmente están pensando hacia el futuro. Construyen, o sea, dejan de cosas de lado para mejorar el futuro, aunque a esas cosas les gustaría hacerlas. Pero no quería meterme tanto en ese concepto de cuestión etaria del tiempo, sino volviendo a muchas cosas que nosotros vemos hacia el pasado tienen que ver con mitos. Lo creamos como mitos, nos parece ese momento que nosotros tenemos de recuerdo como sociedad porque hubo tal situación que nos volvió más felices o nos dio la sensación de felicidad que de un momento determinado se le va agregando un algo más. A ver si te entiendo. Vos decís que hay una mirada como de añoranza, digamos, a la juventud en todo caso. A mí, yo siempre digo, te voy a contar, a mí me hubiese gustado ser joven ahora. Yo quiero En ver estos cómo- momentos. Porque hay dos cosas en el medio. Primero sí, está implícita en esa mirada la añoranza de la juventud, por lo cual lo volvemos a poner en franjas etarias, querramos o no, discursivamente termina pasando eso. Pero hay una trampa en la pregunta que nos hacía recién él. Él dice, los jóvenes no valorizan el presente. Si yo tengo que responder la pregunta, que asume, por cierto, eso,
para mí es un error, porque no creo que no se valorice el presente. Cuando hablamos del tiempo que fue mejor, tiene que ver con aquello que pasó, le veo ideales o cosas que hoy no veo. En esa dicotomía sí, yo entiendo que es más posible que lo pueda hacer alguien que vivió más tiempo y pudo incluso que perdió la diaria de esas circunstancias para poder idealizar ese momento. Claro. Pero el problema es, y para mí la construcción de esta charla, donde está lo productivo, está en entender que si nos quedamos en todo tiempo fue mejor, abrimos la puerta a mejorar el tiempo actual. Entonces, también puede ser una llamada a una modificación de mi realidad actual, y en ese sentido no creo que sea un llamado a la nada, sino es un llamado concreto a modificar. Pero Marcelo, eso es lo que hacen todas las actuales. sociedades. Normalmente tiene un mito fundante que cada tanto lo vuelven a mirar, ese mito de fuimos una sociedad de oro, en este momento fue el siglo nuestro de oro, lo volvemos a mirar para tratar de ser lo mismo hoy. Eso se usa mucho en sociedades, A ver, lo que vos estás planteando. Discursivamente es parte de la construcción. Yo contaba el caso de lo que vos decías con respecto a la juventud. Mi juventud fue la época del proceso. Mi juventud fue la época que no podíamos hacer nada, éramos censurados, ¿no? Mi juventud también fue el proceso, el fin del proceso, el inicio de la democracia, las Islas Malvinas. Ese fue mi juventud. Con referente a ese tiempo. Para mí no fue el tiempo, justo lo mejor tiempo pasado fue mejor, ¿no? Me gustan muchas cosas que hoy están en juego. Y lo que decía con respecto a Marcelo era jugar con esto. Es cierto que miramos a esa edad de oro. Y la edad de oro nos sirve para revitalizarnos. Eso lo hace la sociedad como mecanismo de defensa y de proyección hacia el futuro. A mí me parece que te iban a preguntar. No, es que, a ver, no quiero correrlo del foco, como digo siempre, del tema centralizado, que es esta pregunta de todo recuerdo pasado fue mejor. Mi pregunta partía de una concepción que es meramente personal, una observación, que es esta situación de que nos describo a los jóvenes, si entramos en la franja de jóvenes teniendo 36 años, pero digo esta cuestión de que nos vivimos o nos sentimos en un entorno de aceleración constante y siempre mirando hacia un futuro lejano, ¿sí? Hablo en común denominador de la gente que uno se vincula, ¿no? Y por ahí yo, desde mis ojos, los veo a ustedes, los veo a mis padres, con un cierto cambio menos en esa juventud que nosotros teníamos. Tenían la posibilidad de vivirlo de otra manera, no sé si de disfrutarlo, porque eso depende de la individualidad de cada uno, con los recuerdos que tenga de esa vida pasada. No sé si me explico a dónde voy con lo que les quiero decir. Yo te lo tomo, pero esa mirada también idealiza en otro lado. Y el tema es dónde nos dónde nos paramos para plantear la frase. La frase termina siendo un disparador. Y a dónde nos lleva es hacia dónde queremos nosotros llevar la discusión. Cuando hablamos de el para qué o qué implica esto, tiene que ver primero con entender, cuando hablamos de un tiempo anterior, hay una idealización, hay una construcción. Él hablaba del mito fundante. Si podemos llegar a distinguir esta cuestión de a qué llamamos mito fundante, podríamos decir, bueno, es esa construcción que hacemos como sociedad, exaltando aquello que nos parece bueno y escondiendo, si se quiere, aquello que podría llegar a ser malinterpretado en función de un objetivo. Entonces hay una construcción de un pasado en pos de un trabajo hacia un futuro. Si yo me quedo solo con la frase, me quedo con alguien que dice, che, lo de hoy no funciona. Pero también te repregunto eso, como joven, si lo de hoy no funciona, ¿qué hacemos para arreglarlo? Porque si no, termina siendo la queja de quien está tirado en una esquina quejándose que el mundo no funciona, haciendo que el mundo no funcione. O sea, o somos parte del problema, o somos parte de la solución. Y ahí voy a ser malo, es que entendemos por tiempos. Porque la construcción social de tiempos, cuando nos juntamos como personas, este es un tiempo que está regido por un reloj, que sería el tiempo cronológico, y estaría regido también por la esfera que generamos y cómo nos empezamos a sentir, que es lo que desde la filosofía se puede decir el tiempo de Kairos, ese tiempo fuera del tiempo, y es cómo nos sentimos, que a veces pasa muy rápido y a veces pasa muy lento. Pero también esa percepción se puede llevar a lo social. Es decir, aquellos tiempos fueron mejores. O recién lo que planteaba Miguel, que me parece que, para retomarlo, decir, ese tiempo no fue el mejor tiempo para la adolescencia, porque se sintió censurado y ve en este tiempo algo mejor. Bueno, ¿cómo hacemos que aquello que se censuró se diluya, pero aquello que hoy a vos te falta, de decir, che, pará, nosotros esa velocidad y eso, incluso me pone incómodo porque no me da los tiempos para pensar, lo construyo de otra forma? ¿Cómo busco lo mejor de esos dos mundos? En lugar de quedarme en el anhelo de aquello bueno y esto malo. Porque tiene implícito una connotación que a veces la perdemos de vista. Está bueno el punto. ¿Dónde nos paramos a vernos?
Pensaba enseguida, cuando vos estabas hablando, nosotros tenemos ahí como mitos que creemos que son fundantes y lo hemos construido tanto que la hemos tergiversado al momento histórico. Argentina, granero del mundo, potencia, cuando solamente un 10% de la población gozaba de todos sus derechos y todos los restantes estaban sumidos en la miseria. Ese es el mito de la Argentina. Argentina, granero del mundo, queremos ser potencia. Pero, a ver, yo te lo tomo. ¿Me entendés? No, todo sí, tiempo aparte, pasado fue mejor, decimos. Uno tiene una mirada donde, de hecho, no suele pasar. Yo termino siendo el que busca de esto la cuestión optimista, de decir, bueno, bárbaro, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo reinterpretamos de acá para adelante? Si somos conscientes de eso, ¿qué herramientas tenemos? Marcelo, lo que pasa es que en esto aparece la cuestión de como la serpiente que se muerde la cola. Otra vez esto está apareciendo, se escucha mucho este discurso nuevamente. Sí. Hoy, aquí y ahora, se escucha mucho. Vamos a volver a hacer lo que éramos, cuando lo que éramos no era lo mejor. ¿No? Lo que pasa es que ahí hay cuestiones de criterio también, hay otro aspecto. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio que utilizás para calificar un momento? Si el criterio es en comparación con otros en el mismo momento, o si el criterio es en comparación con nosotros mismos en distintos momentos. Esto te empieza eso. Nosotros es una lectura social lo que estoy haciendo yo. Sí, Ojo, sí, tiene que ver, gozábamos los mismos derechos en la antigüedad. Había una repartición equitativa de algunas cuestiones, de las cuestiones de ingresos, vida y todo eso. Yo lo que quiero, porque ahora y quiero volver al tiempo se vienen las noticias y vamos a volver al tiempo. Pero yo creo que esta es una frase que se ha construido desde, me da la sensación desde la sabiduría popular. Digamos, que la sabiduría popular es siglos de experiencia resumidas en una frase. Y no me canso de decir, hay frases que son grandes aciertos y hay frases que son grandes errores. La sabiduría popular dice, la excepción que confirma la regla, y todas las excepciones ponen en crisis a las reglas. Hay otras frases que dicen, la vida se encarga de repartir justicia, y sabemos que el correr de los días no necesariamente se corresponde con ese criterio, pero son cuestiones de criterio. ¿Esto es un error que repetimos a diario, todo tiempo pasado fue mejor? ¿O en todo caso es una consigna como para decir, bueno, ¿qué podemos construir a partir de aquí? Pero se vienen las noticias, lo retomamos en algunos minutitos, después de la tanda. Seguimos con las cartas sobre la mesa para charlar respecto de esta frase que usamos como disparador en esta jornada, que es: todo tiempo pasado fue mejor, pero en términos de pregunta. ¿Es un error? ¿Es una frase que replica? Tal vez sea un bálsamo ante la angustia del presente. ¿Está? Porque recién empezamos a hablar del tiempo, empezamos a hablar de la juventud, empezamos acá a hablar de los el abogado tiró el tema de las definiciones del tiempo. Pero es cierto, pensaba también, a veces lo decimos porque tenemos una angustia. Algo nos molesta en este presente y tratamos de mirar el pasado para que ese pasado nos dé un aliciente, y ahí vuelvo a lo que había dicho Marcelo, es para ver cómo lo hacemos hoy. Miramos el pasado para ver cómo lo hacemos, cómo respondemos. Y ahí me va a parar en una corriente filosófica, y esa angustia nos va a producir movernos. Entonces tiene razón él cuando puede ser... Por darle una razón, un disparador como para mejorar como el presente. Para darle una razón. El futuro. A ver, el error o no creo que va a depender del contexto y de qué se esté planteando. O sea, yo creo que a veces pensar que todo lo anterior fue mejor es un error, y a veces te permite tener una mirada crítica de la realidad. Entonces, como toda sabiduría popular, tiene sentido y tiene una fuerza en el contexto apropiado. O sea, vos podés saber que golpear algo funciona, pero si golpeas todo, tarde o temprano, eso que funcionaba deja de funcionar porque te rompo la computadora si te empiezo a golpear. Aunque si agarro un clavo, probablemente logre arreglar una mesa. Lo hacíamos con el televisor. Tal cual, pero esas mecánicas... Cuando le daba la palmadita en la... Sí. Me acordé de eso, cuando contaba eso me acordé enseguida. Dale que se acomode el vertical. Sí. Pero esa mecánica viene de un tiempo distinto, de una lógica distinta. Entonces, entender que estas frases tienen un contenido importante de aprendizaje me parece que es bueno entenderlo. Pero quedarse solamente en descontextualizarla y traerla, bueno, a veces va a ser bueno y a veces va a ser malo. A veces va a ser un grave error creer que todo lo anterior fue bueno, porque entonces incluso te diría, en lo generacional me pone a mí en un lugar de superioridad, lo mío es bueno, lo tuyo es malo. Pero al mismo tiempo podría ser una mirada autocrítica. Che, si aquello era mejor y esto empeoró, ¿cómo hacemos que esto mejore? Lo que planteabas hoy.
Ahora, pero traigo el tema del criterio. Digamos, la mirada tiene que ver con uno mismo. Todo tiempo pasado fue mejor, digamos, el criterio es el que aplico por mi experiencia vital. No, lo que pasa, me parece algo interesante que dijo Marcelo, es ver. definirlo del contexto. Este es el error. Che, lo que pasó hay que ponerlo en contexto. ¿Por qué se dio esa situación y por qué se dieron esa situación? Y si tiene algo de parangón al presente. Esto es hacer sinopsis entre el pasado, que contexto, el momento histórico, y sobre el presente. Pero esto es ponerlo en comparación. Y ponerlo en comparación nos lleva a reflexionar. Que eso no lo hacemos. Normalmente usamos estas frases como una respuesta inmediata ante un momento de angustia, nada más. Pero no ponernos a reflexionar y buscar una verdadera salida mucho más profunda. Esto es lo que yo ponía en momentos sociales de la República Argentina. Uno puede comparar momentos sociales, pero ojo con las comparaciones, ¿no? Porque puedo hacer anacronismo también. A ver, esta cuestión que planteas que me ha pasado por otra cuestión cuando uno dando clases, de repente pensó, no, claro, porque la forma en que se constituyen las instituciones. Bueno, pero la institución matrimonio tiene un origen que nada tiene que ver con lo que hoy entendemos como matrimonio. Entonces, si vamos a decir, en aquel tiempo funcionaba mejor, vamos a la historia argentina, porque antes no había divorcio, bueno, el divorcio tiene que ver con la cuestión de una respuesta a una sociedad y a una forma de entender la cultura. Claro. Entonces, es cierto que llevar estos conceptos o tomar el concepto de hoy y llevarlo a un contexto histórico para resignificarlo no suele traer buenas conclusiones, y al mismo tiempo traer aquel concepto viejo y tratar de aplicarlo acá como si tuviera el mismo valor de ese momento, tampoco suele llevar Ahí está la a respuesta, esa construcción. Ajá. Esa es la respuesta. Y ahora, de fondo, el tema es... No estoy de acuerdo con Marcelo, no sé por qué pasó. ¿Viste? Uno aprendió a persuadir, tarde o temprano lo traje... Me parece que el impas de la pausa los acercó posiciones. No, pero lo que pasa es que cuando vos empezás a discutir estas En la pausa cosas, hicieron las paces. Claro. a veces lo que tenemos cuando buscamos construir consenso es, si yo me paro en lo que sé que no estoy de acuerdo, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, un poco uno busca empezar a decir, bueno, ¿en qué podemos estar de acuerdo y cómo podemos construir Ese es el mediador. Sí. Sí, tiene que ver con una mecánica dentro de la Que yo mediación, estoy al revés, voy que por el es otro lado. Prefiero. apoyarse en los consensos, pero también para que sacar algo útil, o sea, para generar una síntesis que nos permita claro, entendernos y, en definitiva, del diálogo construirse, porque ese diálogo te permite escuchar una opinión distinta, replantear la que vos tenés, reforzarla, pero aprender de cosas que tal vez uno no hubiera pensado. Hablábamos hace un rato, y lo digo porque estábamos hablando fuera del aire, a veces hay una mirada más pesimista o más optimista detrás de esto. Y uno busca, o al menos yo personalmente busco encontrar en esto oportunidades de construcción incluso a nivel social. Por eso termino hablando de vínculos sociales, de estructuras de ese tipo. Y me encuentro con alguien que desde la filosofía me viene a decir el tiempo no es un tema hoy, porque esa discusión perimió desde algún sentido, y al mismo tiempo decir, no, bueno, sí es tema porque la física hoy lo ve, y de repente empezamos a discutir desde dos ciencias que supuestamente son antagónicas el mismo concepto, y hasta reutilizando los conceptos de una y otra para redefinir lo que es el tiempo. Por ejemplo, cuando medimos eventos astronómicos, ¿ocurren al mismo tiempo cuando hoy veo las luces, las estrellas de hace millones de años o no? Pero esas respuestas las termina dando la filosofía, si me permito escucharla y si me permito reelaborarlo. Lo llevo a estos planos porque es más fácil a veces encontrar un ejemplo, pero en lo social no pasa lo mismo. Es decir, no sé si la pregunta tiene el mejor o peor contenido, pero sí me permite discutir dónde pienso yo la realidad que tengo. Si yo me siento a decir, y acá me falta el psicólogo porque uno le jugaría ahí tirándole la vuelta, es ¿dónde me paso yo? Si yo me quedo en el idilio de que todo lo anterior fue mejor, ¿cómo construyo una vida más feliz? Y fíjate que la sociedad normalmente tiene esta cuestión de crear eras de oro, edades de oro, históricamente. Este fue el mejor momento. Me estoy acordando ahora de literatura, ¿no? Sí. De escritores, dicen, y como si no hubiese, y como si los escritores que hay ahora no fueran mucho mejores. ¿Entendés? En la radio hablamos de la época de oro de la radio antes de la aparición de la televisión. Claro. Yo siempre me acordé de una cuestión. Cuando aparecieron algunos medios, siempre hubo contradicción con los medios y se los criticaba a ese medio que iba apareciendo.
y siempre eran los mismos argumentos para contradecirlos, o sea, usaban los mismos para contradecirlos. Por lo cual, siempre la cuestión es el reacio al cambio. Detrás está el tema del cambio, del devenir, del constante devenir. Pero, a ver, planteado así, mirá, Yo volví a un tema que tocó usted, porque Sí, usted lo puso en forma negativa y lo volvió a tomar, nada más. porque de repente pensaba en lo que tiene que ver con las letras de las canciones que han cambiado y si uno ve cómo cambió, pero también eso es fruto de una modificación social. Sí, sí. Hablabas de la censura hace un rato y la censura hoy existe de otra forma, no va a ser nunca esa censura. De hecho, ese punto que marcás es muy repetitivo en la sociedad actual, esto de la música de antes era la mejor, ¿viste? Y todo lo que van tocando se vuelve a visibilizar acá, entra dentro del marco de discusión, ¿no? de debate. Es que en realidad ese es el verdadero debate. Ujú. ¿Desde dónde lo anterior era mejor? Vamos a usar la música. Si esa música a vos te transmite algo y esta música hoy me transmite algo. Y esa sensación de felicidad, si se quiere, para buscar un término ahí medio difuso que nos permita aunar, si esa felicidad es la misma felicidad de antes, ¿cuál era mejor? O sea, ¿tu felicidad es mejor que la mía? ¿Tu historia es mejor que la mía? Ahora, si me quedo en eso, no estoy replanteando en dónde esto podría optimizarse hacia adelante para construir algo más. Me quedé pensando, es cierto que cuando uno piensa la música, me acuerdo de una investigación social sobre eso y un famoso pensador, y me acordaste del libro. Retomando, cuando uno busca las fuentes son iguales. Cuando empieza la música popular, muy de límite, y que después se va a convertir en el tiempo esa música en un grupo determinado de personas, la cultivan, la van refinando. Y cuando uno se hace comparación, la música va apareciendo ahora, es lo mismo que pasó en el pasado, solamente que no está refinada. Por lo cual vuelve a intervenir un constante devenir. Vuelvo a decir, lo que va cambiando es el constante devenir. Nos pone en jaque a volver a ver dónde La estí circularidad de las cosas. Sí, no, el cambio. Hay una cuestión que nos pasa a los adultos, que no tanto le pasa a los jóvenes, el tema que a nosotros nos rehuimos al cambio. Le tenemos pavor al cambio. Entonces, normalmente nos gusta que las cosas funcionen como vienen funcionando. Pero nosotros, Lo decía perdón en la conservador, interrupción, pero nosotros como jóvenes vamos hacia ahí. Vamos hacia ahí, nos vamos acomodando, queremos el cambio. Tentar. Yo conservador creo. Tenemos 30 segundos para cerrar. No, ya no puedo decir más nada. Hoy está con la lengua muy afilada acá el abogado. Tenemos al filósofo y al filósofo. Lo importante acá es entender desde dónde pensamos lo que pensamos y a partir de ahí construir o permitirnos reconstruir lo que estamos teniendo de fondo nosotros. El resto se va dando solo. Bueno, Qué linda charla. Linda charla. Todo tiempo pasado fue mejor.